Estamos con Darío Martínez, presidente del Consejo Provincial Justicialista de Neuquén, diputado nacional por Unidad Ciudadana representando a Neuquén. Y estamos con Marcelo Zúñiga, presidente del Consejo Local de aquí de Neuquén Capital del Partido Justicialista y también concejal por la ciudad de Neuquén. Muchachos, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Gracias ¿Bien? por la invitación. Bien, bien. No, por favor. La idea es hablar un poco, ¿qué es lo que está viendo el peronismo de todo esto? ¿Qué ve el peronismo con respecto a la provincia, después de las elecciones? ¿Qué están viendo en la ciudad de Neuquén a partir de este proceso que se está inaugurando? Y bueno, también obviamente vamos a hablar de ustedes y la proyección nacional, ¿no? Y mira, a nosotros nos toca hoy ser parte de un proceso donde el peronismo es la columna vertebral de un armado, de un frente, un gran frente patriótico que va a exceder a lo que pudimos armar a nivel provincial, que fue una unidad importante, pero en esto creo que va a exceder, y esa responsabilidad, Marcelo en la capital, y a mí me toca quizás con el armado más nacional, ir a convocar a un montón de sectores que acompañen este proceso para conformar primero el contrato social, que es en definitiva el proyecto político. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para que la Argentina salga al lugar en el que está? Y en el caso de Marcelo, ¿qué es lo que necesita el vecino? Bueno, lo va a explicar mejor él, pero digo, ¿qué es lo que necesita el vecino de Neuquén? Y en eso la verdad que nos toca quizás ser hoy parte de un emergente en la política que a nivel nacional con Máximo, con Axel, con Emanuel Álvarez Agis, con María Emilia, con Vicky Donda, digamos, hay un sector también que va planteando una renovación, y a nivel local con Marcelo, con Soledad, bueno, podríamos nombrar con el DIPA, un montón de referentes que han ido emergiendo en un proceso donde el peronismo tiene una clara vocación de gobierno. Entendemos que podemos hacer las cosas mejor de lo que la están haciendo los que hoy gobiernan. Si bien a nivel provincial también el electorado votó la continuidad, claramente lo votó Omar para que siga con un proyecto de continuidad, cosa que nosotros no somos la continuidad, somos claramente un proyecto que intenta transformar, y entendemos que tanto en Neuquén como a nivel nacional estamos para mucho más. ¿Vos, Marcelo, cómo lo ves? En el mismo sentido, venimos conversando y tomando decisiones y trabajando mucho codo a codo con Darío. Hemos de alguna manera profundizado el trabajo y la relación que teníamos y el conocimiento mutuo de años anteriores, sobre todo a partir del 2017, en donde afrontamos dos desafíos electorales con una situación, un escenario muy adverso, tanto para renovar la banca de diputados nacionales con Darío, como fue recuperar la representación del peronismo que desde que Darío había sido electo concejal no teníamos en dos elecciones. Y nos encontramos hoy en una situación en donde, por un lado, somos parte de esta reconstrucción del espacio político nacional, que va a tener su versión y su capítulo provincial y local, reafirmando nuestra identidad. Nosotros efectivamente somos parte, en lo provincial y en el caso de la capital, el armado político que expresa la fórmula de Alberto y de Cristina. En eso no renegamos, estamos en las malas y en las buenas, siempre sosteniendo, digamos, revisando errores y apostando a construir, y sobre todo a no perder un vínculo central que es con nuestra ciudadanía. En ese marco estamos efectivamente tratando de construir un espacio mayor al que supimos construir como frente electoral para el 10 de marzo en lo provincial, y apostando no solo a fortalecer el vínculo con nuestra identidad, con nuestro espacio nacional, a diferencia de otros partidos y espacios que hoy intentan desmarcarse de lo que son, como pasa con Cambiemos a nivel local. Nosotros reafirmamos nuestra identidad y pertenencia al espacio nacional en el mismo plano o en el mismo momento que estamos haciendo un esfuerzo enorme por construir una propuesta local para poner a consideración de la ciudadanía de Neuquén, que es algo que en su momento nos faltaba. Las encuestas en Neuquén le dan muy bien
o le daban muy bien a Cristina. Ahora saben cómo, ¿hay alguna medición con la fórmula Fernández-Fernández aquí en Neuquén? Mira, fue tan sorpresivo para todos que creo que no había un solo encuestador que lo tenga medido Alberto. Pero no tenemos la menor duda que ha sido una excelente decisión de Cristina poner en la fórmula a un cuadro político que tiene capacidad de diálogo con todos los sectores. Digo, hay que empezar a cicatrizar esa grieta que quizás el gobierno la utilizó mediáticamente, el gobierno actual, y se lo terminó devorando al propio gobierno. Me parece que si hay un cicatrizante en la política es Alberto, que tiene esa capacidad de poder dialogar, no solamente con los sectores políticos, sino con todos los sectores sociales que son los que tienen que venir a conformar este gran contrato social. Creo que Alberto y Cristina, ese tándem, uno con la capacidad de diálogo, con la experiencia de la jefatura de gabinete, Cristina con lo que tracciona electoralmente, con la sensibilidad que tiene para saber lo que el pueblo necesita y además por dónde va la salida, creo que ha sido una excelente decisión, pero tan excelente como novedosa, porque no debe haber todavía una sola encuesta, pero no tenemos duda que Cristina tracciona sus votos y Alberto lo que puede hacer es sumarle a algunos sectores con el cual, desde nuestro espacio, que estábamos más empujando la figura de Cristina, habíamos perdido la capacidad de diálogo. Hay un gran desafío que tienen por delante, tiene que ver con la relación del candidato con la territorialidad. O sea, cuando llega Néstor Carlos en campaña, vos te dabas cuenta que era un tipo que conocía el territorio. O sea, que llegaba a Neuquén y conocía Neuquén, iba a Río Negro, conocía Río Negro, estaba en Chubut, obviamente, el patio delantero de Santa Cruz, conocía Chubut, conocía territorialmente el país. Cristina aprendió de Néstor, pero con una, digamos, una carrera política en el Congreso de la Nación no tenía tanto acceso en la agenda de visitas en el resto del país. Alberto Fernández estuvo con nosotros aquí en la radio. A mí me dio la sensación de que es un excelente candidato, coincido, pero me parece que le falta territorialidad. ¿De qué manera ustedes van o piensan trabajar en eso de familiarizar a un candidato a presidente con la territorialidad? Porque vos tenés territorio, ¿Cómo haces para llevar a la calle a un candidato como Alberto? Bueno, tiene que ver con esta manera de construir. Digo, claramente hay que prestar atención al territorio. Lo que nos sostiene y lo que nos va a dar la posibilidad de gobernar en la Argentina es el territorio. ¿Alcanzan 5 meses? Son el mismo tiempo para todos, pero primero con la figura de Cristina es mucho más fácil porque más allá de que quizás ella de manera personal no estaba presente sí su gestión, su proyecto y sus decisiones políticas en cada casa. Y hoy se extraña mucho eso. Y bueno, y Alberto seguramente lo vamos a ver recorriendo de punta a punta al país. Pero es el mismo Alberto que vino hace poco, que lo trajimos, pero también es el mismo Alberto que vino a una caminata en Centenario cuando Oscar Nahuel era nuestro candidato a intendente, iba Silvia Zapac, candidata a diputada nacional nuestra, y Oscar Macei. O sea, no es que es la primera vez que viene, ya ha venido, lo que pasa es que ahora verlo como candidato a presidente tiene toda esa impronta, pero justamente lo que está apostando tanto Cristina como Alberto es a esto, por eso te hacía una introducción de estos procesos de renovación y a que esa renovación le asegure el territorio lo más rápido posible. Ahora, conocimiento del territorio te puedo asegurar que tienen los dos, porque he hablado con los dos de detalles puntuales hasta de localidades chiquitas y conocen la realidad. Es algo que siempre me sorprendió de Cristina, cómo hacía para saber lo que le pasa a un vecino en Tricaumalán. Y ella te hablaba de que el vecino no tenía gas en Tricaumalán. Digo, estas cuestiones así tan puntuales, y Alberto también tiene esa experiencia, eso va a ayudar, pero no tengas duda que va a tener que caminar todo el país. ¿Y vos, Marcelo, cómo le trasladas la territorialidad a un candidato como Alberto? Bueno, en principio, comprendiendo algo fundamental que planteó Cristina el sábado en el acto por el 25 de mayo en Merlo, que lo que planteó fue que con 2 personas que son ellos como fórmula no alcanzaba para enfrentar o afrontar los desafíos electorales y de gobernabilidad que tiene nuestro país hacia adelante. Por lo tanto, ¿eso qué implica?
una apuesta a generar mayores niveles de corresponsabilidad, no solo a nivel de la dirigencia y de la dirigencia joven en este caso como nosotros, sino también de distintos sectores a nivel gubernamental, empresarial, sindical, cultural y social, que es lo que se planteó ya con la presentación del libro, digamos, la necesidad de apelar a un concepto más moderno que de nuestra época, que tiene que ver con lo del contrato social, pero con una actualidad tremenda y con vigencia sobre la actualidad. Cómo poder leer la realidad compleja que tiene nuestra Argentina de hoy, que no es ni siquiera la realidad de hace 14 años, digamos, 15 años, sino que es una realidad muy heterogénea, con demandas emergentes, con situaciones económicas complejas, pero además con una sociedad que se ha ido complejizando cada vez más, con una población joven que va incorporando nuevos anhelos, nuevos sueños y que necesita y que interpela la gestión del propio Estado. En el caso particular de nuestra ciudad, bueno, estamos haciendo, además de trabajar intensamente en el Consejo Deliberante y articular acciones con el territorio de forma permanente, estamos haciendo un esfuerzo por incorporar esa mirada que tiene otras dimensiones que van más allá de lo que nosotros mismos representamos. Además de revisar errores, estamos haciendo un esfuerzo por incorporar, reitero, sin renegar de nuestra propia identidad, sino reafirmándolas, pero incorporando elementos que nos permitan establecer un diálogo distinto con la ciudadanía de Neuquén Capital. ¿Por qué? Porque lo que se da en Neuquén Capital se repite y se reitera en los grandes centros urbanos, en donde no siempre el peronismo o nuestra posición política ha constituido espacios que han permitido llegar al gobierno y transformar la realidad, conducir el Estado. Nosotros necesitamos, además de tener representación legislativa, como Darío siempre lo plantea, para transformar las realidades urbanas que tienen una característica que básicamente, incluso en algunas editoriales tuyas del año pasado vos lo planteabas, que es una característica central, que es una movilidad que no siempre es ascendente, como caracterizó a la Argentina de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo de gran parte del siglo XX, digamos. Hoy las características de los centros urbanos como Neuquén tienen esa movilidad que puede ser ascendente para un sector social, pero es descendente de forma permanente y lo que se produce es una fragmentación. En la capital de Vaca Muerta, como es Neuquén Capital, nosotros necesitamos incorporar elementos que en algunos casos provienen de centros de investigación de la universidad, como es el equipo de Joaquín Perrén, que aborda la segregación urbana de los 80 a los 90 y ahora están encarando un nuevo proyecto de investigación. Necesitamos incorporar aportes del ámbito de las ciencias de la educación que están analizando e investigando cómo se produce la infantilización de la pobreza en ciudades y centros urbanos donde hay mucha circulación de riqueza, pero no se puede explicar a simple vista cómo es posible que se genere pobreza en el mismo momento, ¿no? Y eso, esos dos elementos, por ejemplo, son elementos que creemos tienen que estar en el centro de una agenda de desarrollo urbano y que además deben, para poder abordarse, debe complementarse con múltiples miradas. No alcanza con la mirada unilateral de un solo espacio político o de un solo dirigente político. Y ese es un aporte importante para poder territorializar una acción y un pensamiento de gobierno hacia adelante, ¿no? Marcelo, ¿y cuáles son los errores que vos crees que cometieron? Decías, tenemos que aprender de los errores cometidos. Uno de ellos es justamente centrarse en la mirada particular y singular que tienen quienes ejercen el poder desde un gobierno y desarrollan y llevan adelante una planificación centralizada. Esa es una historia que nos acompaña desde el virreinato prácticamente, con una mirada centralista, un centralismo estatal de carácter nacional, que en algunos casos incorpora la mirada federal del territorio, pero en otros casos tiende a centrarse sobre sí mismo. El otro elemento es poder establecer, y en esto aporta que encabece Alberto Fernández, la fórmula, lo planteaba Darío recién, es poder establecer, a la vez que llevamos adelante una gestión con firmeza en los objetivos estratégicos, una apertura y un diálogo permanente. La Argentina,
que estamos viviendo hoy, pero la que se abre para gobernar a partir del 10 de diciembre, tiene una complejidad tal, no solo en materia económica, sino en materia social, cultural y económica, que necesita para poder transformarse y gobernarse de la articulación de distintas miradas. Ese es un elemento central. Y reitero, una es la articulación que se está buscando, que es una construcción amplia en materia electoral, y lo otro es la articulación que debe darse a partir del 10 de diciembre para gobernar, que necesita otros caminos, articular miradas, reconocer que la verdad no solo es la que proviene desde nuestro propio espacio, nuestro propio pensamiento, sino que hay aciertos en incluso otros armados políticos que hay que reconocer y sobre todo, reitero, tener la capacidad de leer la complejidad y la heterogeneidad que tiene nuestra sociedad hoy. Si me dejas ampliar, porque creo que quien primero se da cuenta de que perdimos las últimas elecciones, no por los demás, sino por errores nuestros, es Cristina, que pone al frente de la fórmula a uno de los más críticos de los nuestros con ella en su momento. Y creo que eso es fundamental. Desde lo general, en política energética llegamos tarde, la realidad es que llegamos tarde, hubo una excelente decisión, pero se tomó tarde. La discusión que perdimos con el impuesto a las ganancias, que luego en el 2015 todos los candidatos, todas las fuerzas políticas planteaban la modificación, pero fue algo que no supimos dar el debate. Fíjate que con los productores, con las economías regionales, protegíamos que no ingrese la importación, como le está pasando ahora a los chacareros, pero no pudimos poner en valor o lograr tener un instituto de la pera y la manzana que le asegure un precio sostén para que quien sostiene toda esa economía, como es el productor, no vaya a pérdida. Digamos, son cuestiones que entendemos que hay que resolver de otra manera, que quizás se puso el foco en algunos puntos y no en estos que eran tan importantes como los otros. Y me parece que justamente si el electorado resuelve tanto en Alberto como en Cristina, bueno, esa lección se ha aprendido como para no cometer errores dentro de un proyecto político que en general ponía al país en el rumbo que le corresponde a la Argentina. Bueno, luego llegó Macri, modificó totalmente el rumbo y hoy tenemos un país endeudado, destruido, con la industria nacional caída, con el autoestima del argentino en sí también bastante perjudicado. Así que creo que tenemos que aprender que perdimos porque nos equivocamos nosotros. Son las 22:31. Si el reloj anda bien, nos quedan todavía 29 minutos. Viste que acá, en la ciudad de Neuquén, se van a inscribir, porque todavía no hay fecha no hay fecha de elecciones, así que no podemos decir que ya es esa la designación que tiene. Se quieren denominar Somos Neuquén, ¿no? Eran Cambiemos, ahora hay una parte que quiere ser Somos Neuquén, pero hay otros que aceptan a regañadientes que, bueno, vamos como Somos Neuquén, pero nosotros seguimos siendo Cambiemos. Por eso que yo pongo el énfasis de que siguen siendo Cambiemos, porque lo que es la génesis en sí de la dirigencia local sigue adhiriendo a Cambiemos. ¿Ustedes qué van a hacer? ¿Van a ir como PJ, como Unidad Ciudadana, como Frente para la Victoria? Nosotros estamos construyendo un frente patriótico con la mayor amplitud posible. Siempre el PJ ha sido frentista, desde Perón Quijano hasta la época siempre ha sido frentista, así que vamos a ir con un frente electoral a nivel nacional, que todavía no está el nombre, porque... O sea que no van a ir ni como Unidad Ciudadana ni como Frente para la Victoria. ¿Eso? No vamos a ir como Unidad Ciudadana. Creo que esto amplía en mucho a lo que pudimos armar como Unidad Ciudadana. Seguramente el nombre estará en estos próximos días, pero va a ser un frente y vamos a tratar también de a las autoridades locales plantearle esta amplitud del frente, pero siempre siendo muy respetuoso también de la lógica local, porque en este sentido hoy le toca a Marcelo conducir un proceso que tiene sus particularidades, que tiene sus detalles, y es por eso que nosotros de este Frente Patriótico ampliamos, le pedimos a los demás que quieran ser parte y conformar ese contrato social, que aún si tienen candidaturas, que vengan con sus candidatos, que no depongan candidaturas, que vengan a un gran paso donde ahí se resuelva cuál es el mejor candidato de este gran frente
Y lo hacemos para afuera, para otras fuerzas políticas, y lo hacemos para adentro también. Bien. Lo mencionás a Marcelo Zúñiga como el arquitecto y el responsable de la ingeniería aquí en Neuquén, pero no lo van a dejar solo. No, por supuesto. Acompañar, ¿no? Está medio alicaído porque venimos ganando con Boquita ahora, pero nada, siempre, porque en realidad a nosotros nos toca hacer la referencia de un montón más de compañeras y compañeros, pero no es que está solo Marcelo, estuvo una reunión que convocó el viernes a todas las fuerzas políticas de este espacio, y aún estando todas siendo más amplio, estábamos ahí al lado de él como corresponde. 22:34. Después nos contás qué es lo que estás pensando para Neuquén en el armado político. Sí, sí. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Vamos a una pausa y ya vamos a hablar de Parrilli, vamos a hablar de todo, vamos a hablar de todo. Ya volvemos.